Bueno, pues estamos viendo lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en Puebla en estos últimos días. No voy a contar mucho porque le voy a pedir a la persona que ha protagonizado esto que nos cuente los detalles, pero simplemente diría que estamos ya en contacto esta mañana con una persona a quien hemos aquí conversado y siempre apreciamos mucho que podamos conversar con él, que es el doctor Raúl Andrade Osorio, que es un especialista. Con él hemos comentado varias cuestiones en este programa. Una de ellas, recuerdo muy bien lo que ha ocurrido en la Corte Suprema con el tema de los señalamientos a Yasmín Esquivel, con el tema de la tesis, que bueno, pues fue plagiada, una tesis fue plagiada en la UNAM, se abrió una investigación, está la UNAM pues atada de manos para poder divulgar lo que es el resultado del trabajo del Comité de Ética, que hizo un trabajo interdisciplinario para determinar si hubo o no plagio. Bueno, plagio sí hubo. En este caso, quién plagió la tesis en cuestión. Y bueno, pues está ahí ni más ni menos que, entre otras personas, la propia ministra de la Corte, Yasmín Esquivel. En su momento hablamos, por hablar de uno de los temas de los que hemos conversado con él en este programa, de las resoluciones judiciales que le han impedido a la UNAM, como sigue impedida legalmente, de difundir, de dar a conocer, pues, ¿qué resolvió con ese comité de ética? ¿A qué conclusiones llegaron? Ya llegaron a esas conclusiones y no ha habido posibilidad para que la UNAM formalmente dé a conocer algo de absoluto interés público. De ese tema hablamos en su momento y bueno, de otros asuntos que desde luego son muy importantes, pero me quiero detener en este caso en lo que ocurrió con él, porque el doctor Raúl Andrade Osorio, que es un constitucionalista, que es un abogado de la Fundación Iris, pues ha sufrido y vivido una circunstancia que le pido nos platique esta mañana. Buenos días, doctor, gracias por estar aquí. ¿Qué ha ocurrido con tu historia en estos últimos días? Bienvenido al programa. Hola, Carmen, un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Pues resulta que el miércoles fui citado a la Agencia de Investigación de Delito de Violencia Intrafamiliar para ir a recoger unos oficios. Y también iba yo acompañado de la víctima, a quien yo represento, la víctima de los delitos de violencia vicaria, sustracción de menor y violencia intrafamiliar. En ese momento nos encontramos al papá, al presunto violentador vicario, y trata de agredir a la mamá del niño. Yo lo que hago es ponerme enfrente para que no lo hiciera. Esta persona me agrede y después dice que yo lo agredí, que le dije no sé qué tantas cosas y solicitó el auxilio llamó parece que al 911 y la policía llegó como 1 hora y media después y es que me detienen de una forma sumamente arbitraria, porque no estaba yo en delito flagrante, pero a pesar de eso fui detenido. Aquí lo grave, desde mi punto de vista, es que se dejó indefensa a la mamá del niño, la señora Angélica Luna Jiménez. Ella está en una lucha por que le devuelvan a su hijo de iniciales MML por parte del presunto agresor y violador vicario Luis Enrique N. Lo que advertimos con mi detención es una situación de tráfico de influencias, porque el abogado de esta persona es el licenciado Jorge Sánchez Ricaño, presume, junto con la persona que representa, que tiene vínculos muy fuertes con el gobernador del estado, Alejandro Armenta. Y lo cierto es que sí, a través del proceso de investigación que yo estuve haciendo junto con la mamá del niño, la señora Angélica Luna, fue que pues acudimos a todas las instancias posibles. A la fiscalía se presentó la denuncia, fuimos al juzgado familiar y dictó una resolución donde dejó a salvo sus derechos para que lo hiciera valer como pudiera. No así le requirió al papá que entregara o exhibiera al niño, como es algo ordinario en este tipo de asuntos.
Luego también tuvimos una reunión con el secretario de Educación, el licenciado Manuel Viveros, y él se comprometió a analizar la situación porque el presunto agresor es empleado de la Secretaría de Educación Pública, pero resulta que los días en que sustrajo al menor, no fue a trabajar allá a la dependencia. Entonces tuvo tiempo suficiente para hacer y deshacer, mientras que la víctima o las víctimas, o pues el niño también víctima, pues tuvieron que, o tuvo que abocarse a otras cosas y también trabajar. Esto es una clara pues asimetría que se da en este tipo de casos y que me parece muy, muy lamentable que a esta altura de la historia contemporánea de nuestro país, pues esté advirtiendo una protección a la persona que es sustractor de menor, y por el hecho de ser varón, ¿verdad? Porque parecería que hay un machismo muy, muy fuerte en este asunto que hace que las cosas no se desarrollen como debe ser. Él se comprometió a investigar por qué no había ido a trabajar, y también se le hizo de su conocimiento que él decía, el agresor, que estaba comisionado al Congreso del Estado, lo cual no es jurídicamente posible porque no, me parece que no es válido comisionar a alguien a otro poder, esto es al poder legislativo. Lo cierto es que hay videos de YouTube de las sesiones del Pleno del Congreso, pues donde se le ve a esta persona, en el entendido que refirió que iba o que estaba comisionado con la diputada Azucena Rosas Tapia. También ya hay oficios donde se está investigando esta situación, pero lo cierto es que cuando fui detenido, pues hubo una expectación muy grande en relación a que yo he impugnado la ley el artículo que fue reformado apenas de la ley de ciberasedio. Y en principio, pues se pensó que había una orden por parte de Alejandro Armenta para detenerme. Lo cierto es que ya analizando el caso con tranquilidad, yo he advertido que en realidad el gobernador no le dieron la información bien, y además él no, desde mi punto de vista, no ordenó mi detención y que se me causara algún perjuicio. Lo que sí ocurrió, desde mi punto de vista, es este tráfico de influencias por parte del licenciado Jorge Sánchez Ricaño en ostentarse como amigo del gobernador, y se le dieron todas las facilidades. Fue increíble estar con la fiscal Michelle Salas Sánchez, porque estuvimos la noche anterior a mi detención con ella, y se comprometió a que se emitiría una alerta migratoria porque el niño tiene pasaporte y también tiene visa para Canadá, y el presunto violentador también tiene una hermana allá en Canadá, entonces hay una facilidad para que se pueda trasladar a ese país con el niño. Y también el alerta ámbar. Pero platicando ahí las cosas, me pareció sumamente grave que una titular de la Fiscalía de Género nos dijera que el niño no estaba sustraído porque estaba con su padre, cuando este criterio precisamente ya ha sido superado desde hace muchísimos años. Tan es así que hay tipos penales donde el sujeto activo, esto es el que puede ser responsable, es uno de los padres, y de hecho es la hipótesis por la cual se presentó la denuncia. Y tengo noticia de que precisamente la fiscal de género, Carla Michelle Salas Sánchez, fue quien se presentó con el Ministerio Público, que tiene la carpeta de investigación, y dijo que se le dieran todas las facilidades al licenciado Jorge Sánchez Ricaño porque era su amigo muy cercano. Entonces, las arbitrariedades que se cometieron en mi contra, pues tienen como, llamémosle así, génesis, pues el tráfico de influencias en el que está inmiscuido este abogado con su representado. Inclusive llamó la atención, hay un video de la fiscal general del estado de Puebla, quien refirió, así de manera literal, que se les propuso llegar a medios alternativos, pero no quisieron. De hecho, los afectados querían que se reclasificara el delito, no fue así. Aquí que me llama la atención dos cosas. La fiscal general habla en plural cuando se supone que la víctima presunta es una sola persona. Lo que estoy
entendiendo entre renglones, entre líneas, pues es que se está tomando en cuenta también al abogado precisamente por esa actuación que tiene, digamos así, preponderante en este tipo de cosas, donde se ostenta como muy amigo del gobernador y por eso se le dieron todas las facilidades. Y la fiscal pues está diciendo otra cosa que es sumamente importante. Querían que se reclasificara el delito, de lo que se advierte que pues hay un tráfico de influencias ahí, porque cuando uno presenta una denuncia o se detiene a una persona infraganti, pues tiene que ser la fiscalía quien valore la situación y le asigne una clasificación jurídica a esos hechos. Lo cierto es que aquí se ve precisamente el ánimo de perjudicarme al querer cambiar la clasificación jurídica por algunos delitos, supongo, de mayor gravedad. Y vuelvo a insistirlo, ¿qué fue lo más grave desde mi punto de vista? Bueno, pues que la madre, la señora Angélica Luna, pues se quedó sola. Y eso sirvió para que la revictimizaran, porque después de mi detención, la fiscal de género la mandó a llamar y le dijo, mira, ya te quedaste sin abogado, entonces pues te voy a nombrar un asesor jurídico de la Comisión Estatal de Víctimas para que te lleve tu asunto. Y también pues le dijo que que si seguían así las cosas iba a mandar al niño al DIF. Y pues le dieron un trato de verdad pues, vejatorio y revictimizante a esta persona, que es la mamá del niño, que simplemente pues es una madre desesperada que quiere volver a ver a su hijo. Y vuelvo a insistir en este punto, desde tanto tiempo que ha pasado, de que se han superado muchas cosas en este tipo de asuntos, en el sentido de que pues, si está con el papá no hay sustracción, y también el querer cubrir a los varones, pues parecería que sigue en esta situación. Yo lo que pediría para que se aclare esto es que se investigue al licenciado Jorge Sánchez Rencaño y a la fiscal Carla Michel Sala Sánchez en relación con los vínculos que refieren tener con Alejandro Armenta. Inclusive el gobernador refirió pues que no conoce a la presunta víctima, que es el papá del niño, lo cual pues nos va a entender que lo único que queda como para hacer el tráfico de influencias pues es este abogado. Mi detención pues fue, como decía, arbitraria, por ese motivo es que fui liberado, porque no existió flagrancia, hubo violación a derechos humanos y tampoco pues, existía una evidencia suficiente para iniciarme una investigación de manera pronta con las evidencias que había. Y insisto que la persona pues estuvo ahí mucho tiempo en lo que se conoce como C5. En cambio, a mi abogada no se le dejó aceptar el cargo, así como tampoco aportar datos de prueba con la finalidad pues de evidenciar mi inocencia. Se advirtió un trato diferenciado en relación con la presunta víctima y lo cierto es que a final de cuentas la fiscalía advirtió pues que la verdad era una cuestión claramente autoritaria y por eso pues decidieron dejarme en libertad. Aquí me da mucha pena pues el que la víctima pues, haya quedado sola y que las instituciones, en lugar de arroparla para pues que a la mayor brevedad posible pueda ver a su hijo, la hayan revictimizado al grado de decirle que se iría su hijo al DIF, cuando pues en realidad lo único que ella quiere es que se cumpla el convenio. Al padre le corresponde la guarda y custodia del niño el fin de semana y a Angélica Luna Jiménez le corresponde entre semana. Y esto pues no se ha cumplido y es algo que pues yo le hice notar a la fiscal de género, que se estaba cometiendo un delito de manera continua, porque desde que él incumple su obligación de no entregar al niño y permanecer esa conducta omisiva en el tiempo, se sigue cometiendo el delito. Y que en realidad
si él se le encontraba con el niño, pues se le podía precisamente detener en flagrante delito, y la fiscal de género dijo que no era así, el cual me pareció sumamente grave y revictimizante para la madre del niño, quien inclusive refirió esa noche que estuvimos con ella, que sí era la fiscalía que protegía a las mujeres, porque parecería que no era así. Eso fue un comentario incómodo, pero nos pareció que era adecuado por todas las facilidades que se le ha dado a esta persona, en desmedro de la lucha que tiene la mamá, la señora Angélica Luna Díaz Jiménez. Es esto, Carmen. Este es el panorama que nos narras, doctor, y bueno, pues te aprecio que estés aquí para contarlo. Estaremos al pendiente de todo esto y bueno, pues para efectos de lo que sigue, pues lo acabas de plantear tú también. Estaremos siguiendo de cerca el caso y la situación, y por lo pronto gracias por contarnos. Buenos días. Buenos días, Carmen. Gracias, doctor Raúl Andrade Osorio.